¿De qué se trata el problema entonces? Y la pregunta es, ¿qué resistencia debo poner para que haya 2 parpadeos por segundo? ¿Cómo lo plantearíamos? No se puede hacer con la fórmula para sacar la carga en un determinado tiempo. Exacto, ¿no? O sea, yo lo que tengo que hacer es que el capacitor se cargue y que le tome medio segundo en cargarse, para que en medio segundo libere la carga y entonces se descargue, pasa otro medio segundo, vuelve a cargarse y libera la carga, y de esa manera tendríamos 2 destellos por segundo. Entonces se trata de un problema de carga de capacitor. Pues vamos a decirlo acá. Se requiere que el capacitor se cargue en 0.5, o sea, la mitad de un segundo, 0.5 segundos. Eso es lo que necesitamos. Entonces se trata de un proceso de carga. Y en realidad el circuito nada más sería esta parte de acá. ¿Qué tenemos? La FEM. Entonces, si el circuito lo dibujamos, sin tomar en cuenta la lámpara, ya sé que la lámpara lo único que necesito es que el capacitor alcance el voltaje de la lámpara. El circuito sería un problema de carga de capacitor. Tenemos una resistencia y un capacitor. Entonces, tenemos la FEM, que en este problema me dicen que es de 81 volts. Esa va a ser la FEM, 81 volts. Tenemos la resistencia, que eso es lo que queremos calcular. ¿Qué resistencia debo poner para que cada segundo haya 2 destellos de la lámpara? Y tenemos el capacitor, que en este caso pues ya me dicen cuánto es. Es un capacitor de 0.4 microfaradios. Entonces, el capacitor es de 0.4 microfaradios. ¿Qué tengo que hacer? Hacer que se cargue el capacitor en medio segundo. O mejor dicho, que el voltaje en el capacitor alcance un valor de 62 volts en medio segundo. Básicamente es lo que estamos diciendo. Entonces se requiere que el capacitor se cargue en 0.5 segundos y aquí le ponemos o bien que el voltaje en el capacitor, sea de 62 volts, que sería el voltaje de la lámpara, en 0.5 segundos. Eso es lo que necesitamos. Entonces, el capacitor está descargado, se empieza a cargar y ayer vimos la formulilla. Creo que ayer anoté las 3. ¿Sí anotamos ayer cuál era la fórmula para el voltaje en un capacitor que se está cargando? Sí, profe, sería la FEM por 1 menos exponencial a la menos t sobre tau. Ok, entonces ayer vimos que el voltaje en el capacitor se calcula con la FEM 1 menos E a la menos T entre tau. Esa la vimos el día de ayer. Es la fórmula para carga de un capacitor. Y repito, tiene que ser carga porque lo que vamos a hacer es cargar el capacitor. Ahora, el voltaje que yo necesito en mi capacitor es el de la lámpara. Y como están en paralelo, siempre van a tener el mismo voltaje.
Entonces, el capacitor tiene voltaje 0 al principio, el voltaje empieza a aumentar de tal manera que la lámpara siempre va a tener el mismo voltaje. Y cuando alcancemos este valor de 62, el capacitor va a mandar todas sus cargas a través de la lámpara, porque ya va a haber paso en la lámpara. Y es el momento en que destella. Entonces sería, el voltaje que yo necesito alcanzar en el capacitor es 62 volts. El voltaje de la FEM es 81. Siempre la lámpara debe tener un voltaje mayor, porque si no, nunca va a pasar eso. Si la lámpara tuviera un voltaje menor, pues nunca vas a alcanzar el voltaje que requieres en el capacitor. La FEM siempre tiene que tener un voltaje mayor que el del capacitor, que el que se requiere en el capacitor. Y va a ser 1 menos E a la menos T. Y yo requiero que sean 0.5 segundos. Pues el tiempo va a ser 0.5 entre tau. En esta ecuación, la incógnita es tau. Porque calculando tau, ya podemos calcular la resistencia. Entonces, aquí lo que debemos calcular es tau y hay que despejar. Primero, volt con volt se elimina. El 81 pasaría dividiendo. Quedaría 62 entre 81. Es igual a 1 menos E a la menos 0.5 entre tau. La exponencial la voy a pasar del otro lado sumando y el 62 entre 81 lo voy a pasar restando y va a quedar así. E a la 0.5 entre tau es igual a 1 menos 62 entre 81. Y para despejar aplico logaritmo natural en ambos lados y quedaría, si aplico logaritmo natural de este lado izquierdo, la exponencial desaparece y quedaría 0.5 entre tau. Profe, disculpe. Ajá. Ahí no sería negativo el menos 0.5. Ah, sí, menos 0.5, si no va a dar tiempo negativo. Ahí está. Y del otro lado tendríamos logaritmo natural de 1 menos 62 entre 81. Y de esta manera despejamos tau. Tau pasaría multiplicando de este lado y quedaría que tau es igual a, si le damos vuelta, quedaría menos 0.5 entre logaritmo natural de 1 menos 62 entre 81. Así. Y a eso ya lo pueden sacar con su calculadora. ¿Cuánto da todo eso? A mí me dio, profe, 0.344 segundos. 344 segundos. Ahora, no olvidemos que tau es RC. Y entonces RC es 344 y de ahí calculamos la resistencia. La resistencia es 0.344 entre la capacitancia. Como en nuestro caso la capacitancia es de 0.4, ya hacemos las cuentas. Es 0.4 microfaradios, es decir, como va a quedar en el denominador, va a quedar mega. ¿Cuánto da la división? Sería 0.86 megaohms. 0.86 mega ohm. A ver si me lo acepta así, si no me lo acepta hay que agregar más decimales. Lo voy a meter en mi respuesta, acá en el ejercicio.
0.86 megaohms. A ver, 0.86. Como el ejercicio dice que metamos la respuesta en megaohms, nada más pondríamos 0.86. Vamos a darle en comprobar y dice que tengo bien mi tarea. Y ya quedó. Listo. Entonces, con 2 decimales lo aceptó. De preferencia, cuando trabaje en la plataforma, metan más decimales, aunque en este caso sí lo aceptó. Ok, entonces vean cómo se pueden usar los capacitores para crear una lámpara que esté parpadeando. Obviamente necesitas una lámpara especial que tenga esa característica. Una lámpara que solamente alumbre o solamente, digamos, ilumine cuando el voltaje alcance un valor crítico, como en este caso los 62 volts. Entonces, bueno, si consigues una lámpara de ese tipo, que solamente permita el paso de la corriente si alcanzas un voltaje crítico, entonces con un capacitor y una resistencia puedes ajustar para que la lámpara parpadee y con la resistencia puedes controlar cada cuánto va a parpadear. En este caso, pues pedían que fuera 2 veces por segundo, pues por eso usé un tiempo de 0.5. ¿Alguien le quedó duda o sí quedó claro cómo se tenía que resolver el ejercicio y por qué? Todo bien, profe. Perfecto. Bueno, con Profe, esto terminamos la disculpe. parte de circuito. Ajá. Una pregunta, ¿esto lo tenemos que anotar en la bitácora? Pues sí, porque es un ejercicio de clase, digamos. Sale, gracias. Y ya cuando hagan su tarea, pues ya nada más le cambian los números, porque en la tarea lo único que pasó es que les va a cambiar los números, el voltaje de la lámpara, el voltaje de la FEM y el capacitor. Van a cambiar los números, pues ya nada más repiten el ejercicio. Bueno, con esto termino circuitos y el día de mañana tengo clase a las 7 de la mañana con el 2SM1 y voy a empezar el tema de magnetismo. Mañana empezamos magnetismo, 7 de la mañana 2SM1 y el día viernes 7 de la mañana 2SM1 y 2AM4 continuaré con magnetismo. Entonces, nos vemos el día de mañana, 7 de la mañana. Sale, profe, gracias. Sale, profe, gracias. Bye. Sale, profe, nos vemos. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Adiós, profe, gracias. Bye.